El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Vamos a considerar en este programa y en el que viene el capítulo 7 del libro de Daniel. Y como les vengo diciendo en estos días, es necesario que usted lea el capítulo 7 del libro de Daniel y así para los próximos programas el 8, el 9, etc. Dado que no es sencilla la profecía de Daniel, y más explicarlo y comunicarlo por radio, es importante que usted lea por anticipado estos capítulos para poder aprovechar mucho mejor lo que pretendemos comunicar. Bueno, junto con este capítulo 7 comenzamos la segunda gran división del libro de Daniel. Esta segunda mitad consiste en una serie de visiones dadas a Daniel y todas ellas son interpretadas de tal manera que no se nos deja en la oscuridad respecto a lo que éstas significan. La visión en el capítulo 7 fue dada en el primer año del rey Belsasar. Así lo leemos en capítulo 7, versículo 1. Ahora, si usted avanza allí rápidamente y se fija en el capítulo 8, versículo 1, notará que la visión de ese capítulo fue dada en el tercer año de Belsasar. Si se fija luego en capítulo 9, versículo 1, allí verá que la profecía de ese capítulo fue dada en el primer año de Darío. Y si nos movemos hacia capítulo 10, versículo 1, veremos que la visión allí fue dada en el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia. Por lo tanto, en el primer versículo de cada uno de esos capítulos, el 7, el 8, el 9 y el 10, tenemos el tiempo en que fueron dadas estas visiones y profecías. Estas visiones contienen profecías inusuales que cubren el período de los tiempos de los gentiles y de la gran tribulación venidera. Tanto Israel como los gentiles atravesarán ese período y recibirán la justa retribución de Dios por haber rechazado al Mesías, al Señor Jesucristo. Debemos tener en cuenta de que ni la Iglesia ni el presente tiempo de la gracia de Dios se encuentran incluidas en la profecía de Daniel. Ellas no están allí por lógica y tampoco están allí cronológicamente. Ahora bien, la visión de las 4 bestias de capítulo 7 de Daniel, las cuales son 4 reyes, según el versículo 17, corresponden a los 4 metales de la imagen del capítulo 2, la profecía o la visión del capítulo 2. De modo que la visión de Daniel en capítulo 7 es un paralelo de la imagen en el sueño de Nabucodonosor de capítulo 2. Podemos ver en estos 2 capítulos el principio del paralelismo en la profecía, el cual simplemente es una similitud de construcción y significado en los 2 pasajes. Las 4 bestias del capítulo 7 corresponden a los 4 reinos del capítulo 2 también, reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Imperio Romano. Los 10 cuernos, allí en capítulo 7 de Daniel, los cuales son 10 reyes, según leemos en los versículos 7 al 24, corresponden a los 10 dedos de los pies de la gran imagen de Daniel capítulo 2. Y los 10 cuernos en Apocalipsis 13:1 y en Apocalipsis 17:12 también. Todos ellos representan una confederación de 10 reinos unidos, cuyos detalles estudiaremos un poco más adelante. Ambas visiones, es decir, Daniel 2 y Daniel capítulo 7, son visiones dadas por Dios y también explicadas por Dios.
Sin embargo, la impresionante imagen del capítulo 2 describe al gobierno mundial desde el punto de vista humano, como dominio mundial. Y si observamos Daniel capítulo 7, las tenemos allí en forma de bestias salvajes. Es la forma en que Dios ve al gobierno mundial. El hombre cree que los reinos de este mundo son grandes exhibiciones del poder humano, pero Dios los ve como bestias en su carácter. El punto de vista de Dios del tiempo de los gentiles muestra el gobierno humano como bestias brutales y terribles, y ese es el verdadero cuadro aquí en capítulo 7. Por otro lado, el mismo deterioro en calidad que se observa en los metales que componen la figura del sueño del capítulo 2, también está presente en las 4 bestias de capítulo 7. En ambas visiones vemos el final de todos los reinos terrenales ante la segunda venida de Cristo a la tierra y la interposición de su reino eterno, el reino que será universal y en el cual la soberanía, por derecho, será restaurada a Jesucristo. Ahora veamos la introducción a esta visión en los versículos 1 al 7. Quiero decir, Daniel capítulo 7, versículos 1 al 7. La frase que abre este capítulo es: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Esta frase nos da una clave del tiempo en que Daniel recibió la visión. El primer reino, Babilonia, todavía existía cuando la visión vino a Daniel. A pesar de que Daniel estaba avanzado en años, se dedicó a escribir bastante. Belsasar había dejado en oscuridad a los hombres del Estado, pero esto no afectó a Daniel, porque este hombre aprovechó la oportunidad para estar tranquilo y ser usado por Dios como uno de los más significativos escritores proféticos de su tiempo. Daniel recibió la revelación y escribió cada palabra de ella, a medida que era llevado por el Espíritu Santo a hacerlo. Al escribir él, relató lo principal del asunto, según leemos en el versículo 1, lo cual significa el contenido esencial del sueño. Con este término, lo principal extraía los rasgos esenciales de una gran variedad de detalles que se pueden presentar en un sueño largo. Ahora, hay una lista de detalles que debemos considerar. El primero en la visión es el hecho de los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Lo vemos allí en versículo 2. Lehmann Strauss interpreta que el gran mar es el mar Mediterráneo. La palabra aquí no puede ser usada en un sentido simbólico, sino que literalmente significa el mar Mediterráneo. Lehmann Strauss ha leído cerca de 40 comentarios sobre el libro de Daniel y casi todos están de acuerdo de que los 4 imperios abarcan la costa mediterránea, y si no fue por sus fronteras originales, entonces lo fue por una conquista gradual. Hacia el este del Mediterráneo está la tierra de Israel, el centro geográfico del mundo y el centro de las actividades del Dios de Israel, con Israel y con las naciones gentiles, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Ahora, simbólicamente, ciertamente, el mar representa los poderes gentiles que son hostiles a Dios y a Israel. El simbolismo se aclara cuando examinamos varios pasajes, en especial Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:1 al 15. Es de los perturbados pueblos de la tierra que se levantan las 4 grandes bestias, es decir, surgen esos 4 grandes reinos o imperios. Las naciones no conocieron otra cosa que discordia desde el principio, y su falta de paz fue creciendo continuamente a través de los siglos. Esta perturbación en el mundo dio origen a los conflictos entre las naciones, pero ¿cuál es la causa de la falta de paz de esta sociedad? ¿Qué significan los 4 vientos del cielo en el versículo 2? Si los 4 vientos son interpretados como una fuerza de Dios, entonces la falta de paz y felicidad de las naciones se atribuyen directamente a Dios. Yo creo que el pasaje de Apocalipsis arroja más luz respecto a este pasaje en Daniel capítulo 7. Me refiero a Apocalipsis 7, donde encontramos 4 vientos durante la tribulación.
Sin embargo, usted notará en ese capítulo que 4 ángeles detienen los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Por el contexto vemos que el poder divino detiene a una fuerza maligna que trata de dañar al pueblo de Dios. Cualquier turbulencia en el mar es causada por alguna fuerza externa, como por ejemplo una erupción volcánica, un terremoto o un viento fuerte. Y así sucede también con las naciones. Son agitadas por una influencia satánica. Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en Efesios 6:12. En Apocalipsis 7:1 los vientos son llamados los 4 vientos de la tierra. Simplemente porque durante la tribulación la Iglesia y el Espíritu Santo no estarán en la tierra y el hombre de pecado, el diablo encarnado, tendrá el completo control. Al presente, en la era de la Iglesia, el Espíritu Santo está restringiendo las fuerzas de Satanás y evitando así que aparezca el anticristo y tome el control de la tierra. Yo creo que eso es lo que se enseña en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 10. Por supuesto, nosotros sabemos que los líderes mundiales no se darán cuenta de eso, que los movimientos de las naciones suceden de acuerdo a la providencia de Dios, ellos no lo percibirán. Sin importar lo que suceda entre las naciones, el Hijo de Dios descansa en el hecho de que Dios está detrás de la escena, dirigiéndolo y tomando el control de todo. Ahora bien, volvamos a Daniel capítulo 7 y observemos esas 4 bestias. La primera se menciona en el capítulo 4, donde leemos, «Era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre». Esta primera bestia corresponde a la cabeza de oro en la imagen del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, y ambos representan el imperio de Babilonia. Como el oro es el metal más precioso, así el león es reconocido como el rey entre las bestias. Al principio aparece como un león con alas, lo cual sugiere fuerza y rapidez en el desplazamiento, y eso fue cuando Babilonia conquistó otras naciones a su alrededor. Pero como Daniel estudió la escena sobre la pantalla, las alas fueron arrancadas de la bestia, y las conquistas de Babilonia cesarían para dar lugar al imperio persa. Posiblemente Daniel estaba familiarizado con las figuras de leones alados que guardaban las puertas del palacio real en Babilonia. Ahora, no hubo error en la identificación de esta primera bestia. Existe un buen número de escrituras en las cuales estas criaturas se mencionan como emblema de Babilonia. Por ejemplo, Jeremías 4:7 y Jeremías 48:40. También 49:19 al 22. Jeremías 50:17, Ezequiel 17:3 y 12. Creo que eso es suficiente evidencia que señala una interpretación correcta respecto a la primera bestia. Este león con alas, Babilonia. Cuando Daniel vio la primera bestia, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta parte de la visión puede referirse a la reciente enfermedad mental de Nabucodonosor por un periodo de 7 años, durante el cual vivió en el campo comiendo pasto como buey. Si ese es el significado correcto de la última parte del versículo 4, entonces la visión de Daniel no incluye la deshumanización de Nabucodonosor en el carácter de una bestia, sino simplemente su recuperación al final de los 7 años, que fue la restauración de su carácter y su dominio como rey. Para Daniel era claro que las 4 bestias eran 4 reinos, 4 reyes. Observe esto en el versículo 17. Las 4 bestias, 4 reyes son, y como era claro para Daniel que la primera había sido Nabucodonosor y su reino de Babilonia, es posible que la segunda parte del versículo 4 se refiera a la experiencia de Nabucodonosor relatada en el capítulo 4.
Ahora observemos la segunda bestia en el versículo 5. Me refiero a Daniel 7:5. Dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Luego de la restauración de Nabucodonosor, el imperio babilónico comenzó a declinar y dio lugar al imperio medo-persa, en el cual Persia se convirtió en la más predominante o dominante. Las 3 costillas entre los dientes de este oso sugieren que este nuevo poder mundial ya había devorado a su presa. Había conquistado 3 naciones, Babilonia, Egipto y Libia. Pero así como existe un deterioro en la calidad en los metales que componen la imagen del capítulo 2, esta misma diferencia se percibe entre el león y el oso. Indudablemente el oso es más lento que el león. Sin embargo, eventualmente el león fue sobrepasado. Así como la cabeza de oro dio su lugar al torso y los brazos de plata. En el versículo 5 la frase dice que esa bestia se alzaba más de un costado que del otro, y eso se refiere al reino combinado de los medos y los persas. Aunque los movimientos del oso fueron lentos, su fuerza era muy grande. Las conquistas que hizo el imperio medo-persa fueron temerariamente destructivas, y Persia llegó a ser predominante sobre el poder de los medos. Ahora bien, vamos a ver la tercera bestia en el versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Escudriñando la escena de la visión, Daniel vio una bestia como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. El leopardo representa el imperio griego y es un símbolo apropiado. Alejandro Magno derrotó a sus enemigos con una rapidez sin precedentes en la guerra. La rapidez de sus conquistas es una de las maravillas de la historia. Luego, las 4 cabezas denotan la división de ese imperio a la muerte de Alejandro en otras 4 cabezas: Siria, Egipto, Macedonia y Asia Menor. 4 generales de Alejandro fueron nombrados como cabezas y el imperio continuó de esta manera hasta que fue conquistado por los romanos. Los estudiantes de historia pueden reconocer estos hechos ya cumplidos a la luz de la profecía bíblica. Ahora, no debemos pasar por alto una frase significativa en el versículo 6. Le fue dado dominio. El rasgo distintivo en esta afirmación está en el hecho de que las conquistas de reyes y reinos fueron dirigidas por la providencia de Dios. El versículo 17 del capítulo 4, ¿lo recuerdan? Dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Los gobernantes mundiales son hombres limitados, capaces de llegar solo hasta donde Dios les permite. Por favor, note en el versículo 6 que le fue dado dominio a esos reyes. Nabucodonosor en su sueño vio ese imperio como muslos de bronce. Me refiero al imperio griego. Daniel en su visión observó ese mismo imperio tal como Dios lo vio, como un leopardo, cruel, ligero para saltar sobre su presa. Ahora bien, Babilonia, los medos y los persas, luego Grecia, pero vamos ahora a considerar la cuarta bestia en el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel. Leemos allí, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel pasó rápidamente las 3 primeras bestias porque era la cuarta la que había captado su gran atención e hizo que preguntara respecto a su significado.
Si usted lee rápidamente el versículo 19, verá que él preguntó respecto al significado de esta cuarta bestia. Ahora, antes de continuar con la cuarta bestia, detengámonos un momento para observar que la visión de Dios de los tiempos de los gentiles en los últimos días presenta bestias y no hombres como símbolo de los gobiernos mundiales. Vemos que Dios vio de antemano la sed de sangre como una bestia, los grandes líderes en un arrebato de agresión y engaño. Algunas veces el cristiano es pesimista respecto a los planes futuros del hombre sobre la tierra, pero ¿de qué otra manera podríamos sentirnos a la luz de estas claras enseñanzas de la Biblia? La Biblia predice un gobierno mundial sin amor ni paz para los últimos días, mi amigo. No podemos esperar otra cosa más que comercio voraz, imperialismo político y el más bestial y bárbaro tipo de combate. Ahora, es importante que veamos esto porque mucha gente tiene el deseo de una evolución progresiva, un refinamiento social. Agradezco a Dios por cada éxito anunciado por las organizaciones formadas para mejorar las relaciones humanas, pero sé que todo esto es tan temporal. En el horizonte hoy podemos ver bestias salvajes y monstruos de la visión de Daniel esperando el momento oportuno para saltar sobre su presa. Esta cuarta bestia de Daniel capítulo 7 no se describe y se convirtió en la mayor preocupación de Daniel, así como fue el principal interés en el capítulo 2, puestos en los pies y en los dedos de la gran imagen. ¿Lo recuerda? Esta cuarta bestia en Daniel capítulo 7, con dientes de hierro, corresponde a las piernas y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, mientras que los 10 cuernos, aquí de esta visión de Daniel 7, se corresponden a los 10 dedos de la visión de capítulo 2. Ahora, si mi interpretación de este capítulo es correcta, esta cuarta bestia es el Imperio Romano. El sucesor final del dominio de Alejandro fue Roma. Daniel no vio una descripción exacta de esta bestia que era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Pero el apóstol Juan, en Apocalipsis 13, vio una visión de esta misma bestia compuesta por las 3 primeras. Leemos en Apocalipsis 13:2 que Juan vio en su visión que la bestia era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. En aquellos tiempos Roma se vanagloriaba diciendo que no había destruido las culturas de las naciones que había conquistado, sino que más bien las había incorporado a la suya propia. Diremos más al respecto a esta cuarta bestia cuando examinemos la interpretación en versículos 23 al 28. Pero en este punto de nuestro estudio, en el versículo 8, vemos algo nuevo llamado el cuerno pequeño. Digo, Daniel 7:8. Nos encontramos aquí con un factor adicional, un pequeño cuerno, que es muy importante para ser considerado, porque es el pequeño cuerno que sale de entre los 10, que posee esta cuarta bestia y dominará a todos. Solo 4 pasajes de las Escrituras tratan directamente o bien sugieren una profecía de una futura confederación de 10 naciones, ¿lo sabía? O 10 reinos. 2 de estos están en el libro de Daniel, capítulo 2, los 10 dedos, capítulo 7, los 10 cuernos, pero también se mencionan en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 y 2, capítulo 17, versículos 3, 7 y 12 al 18. Los 10 dedos y los 10 cuernos, claramente vemos por Apocalipsis que son 10 reyes que reinarán juntamente a manera de federación de 10 reinados. Y deben ser interpretados como profecía literal, no en un sentido alegórico. Esta profecía todavía no ha sido cumplida, sino que está sujeta a un cumplimiento futuro. Por lo tanto, es un rasgo importante en el programa profético de Dios, tal como Él lo presenta en su palabra. Los dedos en la imagen de Daniel 2 no aparecen hasta el tiempo previo a que Dios establezca un reino que no será jamás removido. Lo leímos en Daniel 2:44. Ese cuarto reino que hemos identificado como el Imperio Romano es el preludio a la segunda venida de Cristo para establecer su reino. La visión de la imagen en el sueño de Nabucodonosor atraviesa los siglos desde aproximadamente el año 600 hasta la segunda venida de Cristo.
Por lo tanto, los pies de aquella imagen, incluyendo los dedos, son todavía futuros. Y los 10 cuernos en la visión de capítulo 7 están asociados con el cuarto reino. Note los versículos 17 y 24. Y no aparecen hasta el tiempo del fin, inmediatamente previo a la segunda venida de Jesucristo a la tierra y su reino. Una interpretación literal de esta profecía la coloca en el futuro. Los 10 cuernos en la visión de Apocalipsis 13, 1 y 2 tienen una correspondencia obvia con la cuarta bestia y los 10 cuernos de Daniel capítulo 7. En apoyo a una confederación futura de 10 reinos, este pasaje en Apocalipsis agrega su peso a ambas visiones reveladas previamente en Daniel. Y en Apocalipsis no es un error decir que la profecía es aún futura y que no es una parte de la historia pasada del Imperio Romano. Los 10 cuernos en Apocalipsis 17 son también 10 reyes. La bestia es la misma bestia que aparece en Apocalipsis 13:1 y representa el gran poder político del fin de los tiempos, justo antes de que Cristo regrese a la tierra para reinar. Este pasaje, junto a aquellos en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, nos conducen a la conclusión de que surgirá una confederación de 10 reinos, probablemente dentro de las fronteras del antiguo Imperio Romano. Pero ya avanzando hacia el cierre de nuestro espacio radial, prestemos atención al pequeño cuernito de Daniel 7, versículo 8. A primera vista parece insignificante, apareciendo en la escena mundial sin una gran demostración externa de popularidad y poder que al final le serán reconocidas. Primero que todo, vamos a leer el versículo 8. Dice, este cuerno tenía ojos como de hombre. Ahora, esto es tal cual Daniel lo vio en la visión. Esos ojos notables sugieren la mirada penetrante y el discernimiento de una personalidad que se impone. Y también tenía, dice el texto, una boca que hablaba grandes cosas. Lo que dice es en contra de Dios y por lo tanto una blasfemia. Creo que el mundo le verá como orador, como un hombre creíble y persuasivo. Ahora, retenga estos hechos en su mente porque aquí, por primera vez en el libro de Daniel, encontramos al anticristo profetizado. Porque este pequeño cuernito que dominará a todos es el hombre de pecado que se cita en 2 Tesalonicenses 2 y es la primera bestia de Apocalipsis 13. Él estará inspirado satánicamente, hará guerra en contra de los santos, de la tribulación, del remanente fiel que será salvo en la gran tribulación. Ese pequeño cuerno se hará grande y será el último gran dictador de este mundo antes de que Jesucristo regrese para ser rey sobre todo el mundo. Mis queridos, hacemos una pausa hasta nuestro próximo programa. Las visiones proféticas de Daniel son fascinantes. En este capítulo 7 avanzamos por 4 grandes imperios que dominarían y dominarán sobre Israel. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico, el imperio romano, y hacia el futuro podríamos decir la continuación o el resurgimiento del imperio romano en forma de 10 reinos unidos por alianzas humanas. De entre ellos surgirá un pequeño hombre que dominará a todos y llegará a ser por poderes satánicos el dictador del mundo. Dios no solo deja que los eventos mundiales acontezcan, los ha anunciado de antemano y nunca pierde el control en los gobiernos de este mundo. Llegado el momento, el Señor, la roca del capítulo 2, el Hijo del Hombre, como veremos en nuestro próximo programa, el Hijo del Hombre del capítulo 7, vendrá para reinar porque Él es justo Señor, justo juez y justo Rey de Reyes. Mi querido oyente, a través de los plazos de su vida, Dios tiene el control. Le ha otorgado a usted tiempos para que se arrepienta y muy pronto reciba a Cristo como Salvador si no lo ha hecho todavía. Deje que intervenga en su vida el Señor Jesucristo. Deje que intervenga en su vida hoy el que en el futuro intervendrá para ser Rey de Reyes y Señor de Señores en este mundo y traer la mayor prosperidad y bendición jamás conocida por el género humano.
Mi querido oyente, dele lugar en su vida a nuestro Señor Jesucristo y su vida será transformada. Los espero, si Dios quiere, en nuestro próximo programa para continuar y cerrar el estudio de la profecía de Daniel capítulo 7. Muchas gracias por su atención y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.